Albert Einstein, nacido el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, es considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de genio, y su famosa ecuación, E·mc², es reconocida incluso por aquellos que no tienen formación científica. Pero más allá de esta icónica fórmula, Einstein transformó nuestra comprensión del universo con su teoría de la relatividad, revolucionando conceptos fundamentales como el tiempo, el espacio y la energía. Einstein nació en el seno de una familia judía de clase media. Su padre, Hermann Einstein, era un empresario visionario que fabricaba equipos eléctricos, como dinamos y sistemas de iluminación, en una época en la que la electricidad comenzaba a transformar el mundo. Aunque su negocio no siempre prosperó, Hermann inculcó en Albert un profundo interés por la tecnología y la ingeniería. Por otro lado, su madre, Pauline Koch, era una pianista talentosa y apasionada, cuya influencia dejó una huella imborrable en el joven Einstein. Gracias a ella, Albert desarrolló un amor por la música clásica que lo acompañaría toda su vida. De hecho, el violín se convirtió en su refugio emocional y en una fuente de inspiración creativa, especialmente durante los momentos de intensa concentración científica. Einstein solía decir que la música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando. A pesar de crecer en un entorno familiar cálido y estimulante, la infancia de Einstein estuvo marcada por ciertas dificultades y peculiaridades que lo distinguieron desde muy temprana edad. Desde muy joven, Einstein mostró signos de ser diferente a otros niños. A los 3 años, apenas hablaba, lo que llevó a algunos adultos cercanos a pensar que podría tener un retraso en el desarrollo. Sin embargo, esta lentitud inicial no era señal de incapacidad, sino de introspección. Más tarde, Einstein describiría cómo, incluso en su infancia, solía reflexionar profundamente sobre conceptos abstractos, como el tiempo y el espacio, preguntándose cómo funcionaban realmente. Esta curiosidad insaciable por comprender los misterios del universo lo acompañaría durante toda su vida. Una anécdota famosa de su infancia involucra una brújula que su padre le regaló cuando tenía 5 años. Fascinado por la aguja que siempre apuntaba hacia el norte, Einstein pasó horas intentando entender qué fuerza invisible la movía. Este evento despertó en él una curiosidad insaciable por los fenómenos naturales, que nunca lo abandonaría. Einstein recordaría este momento años después, diciendo: «Fue como si algo profundo se hubiera encendido dentro de mí. Me di cuenta de que detrás de las cosas visibles había fuerzas invisibles que gobernaban el mundo». La brújula se convirtió en un símbolo de su búsqueda incansable por descifrar los secretos del universo. Durante su escolarización, Einstein enfrentó desafíos significativos. Aunque destacaba en matemáticas y física, sus profesores lo consideraban distraído y rebelde. En la escuela primaria, el sistema educativo alemán de la época era riguroso y autoritario, diseñado para formar ciudadanos obedientes y disciplinados. Para Einstein, esta estructura rígida era asfixiante. Sus maestros lo describían como un alumno indisciplinado y soñador, alguien que cuestionaba constantemente las normas y prefería seguir sus propios intereses. En una ocasión, un profesor le dijo: «Nunca llegarás a nada, Einstein». Estas palabras, aunque duras, no hicieron más que fortalecer su determinación por demostrar lo contrario. Su falta de interés por las normas rígidas de la educación tradicional lo llevó a abandonar la escuela secundaria antes de graduarse. En 1894, la familia Einstein se mudó a Italia debido a problemas financieros, pero Albert decidió quedarse en Múnich para terminar sus estudios.
Sin embargo, poco después, también dejó la escuela allí, incapaz de soportar la estricta disciplina militarizada del Luitpold Gymnasium. En 1895, renunció a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar obligatorio, un acto que reflejaba tanto su aversión al nacionalismo como su deseo de buscar un camino propio. Este gesto lo dejó apátrida durante varios años, una condición que más tarde describiría como liberadora, ya que le permitió explorar nuevas identidades culturales y filosóficas. Einstein se mudó a Suiza para continuar sus estudios, donde encontró un ambiente más abierto y flexible. En 1896, ingresó en el Politécnico Federal de Zúrich, ETH, una de las instituciones más prestigiosas de Europa. Fue aquí donde comenzó a desarrollar las ideas que lo llevarían a cambiar el mundo. Durante su tiempo en el ETH, Einstein no solo se sumergió en la física teórica, sino que también cultivó amistades y relaciones intelectuales que lo marcaron profundamente. Una de estas conexiones fue con Mileva Marić, una compañera de clase serbia que compartía su pasión por la ciencia. Mileva era una de las pocas mujeres que estudiaban física en esa época y su relación con Einstein pronto se convirtió en algo más que académica. La historia de Mileva y Albert es compleja y, en muchos sentidos, trágica. Se casaron en 1903 y tuvieron 2 hijos, Hans Albert y Eduard. Sin embargo, su relación también estuvo marcada por tensiones personales y profesionales. Algunos historiadores han sugerido que Mileva contribuyó significativamente a los primeros trabajos de Einstein, aunque su papel exacto sigue siendo objeto de debate. Lo que es seguro es que, a medida que la carrera de Einstein despegaba, su matrimonio comenzó a deteriorarse. En 1914, la pareja se separó, y Einstein finalmente se divorció de Mileva en 1919, tras años de distanciamiento emocional. Después de graduarse en 1900 del Politécnico Federal de Zúrich, Einstein enfrentó dificultades para encontrar un puesto académico estable. A pesar de haber completado sus estudios con excelentes calificaciones en física y matemáticas, su actitud independiente y su falta de conexiones políticas o sociales dentro del mundo académico limitaron sus oportunidades. Durante este período, Einstein trabajó como tutor privado y profesor sustituto, dando clases a estudiantes de secundaria y universitarios mientras buscaba desesperadamente una posición que le permitiera desarrollar sus ideas científicas. Fue un tiempo de incertidumbre económica y profesional, pero también de intensa actividad intelectual. Finalmente, en 1902, gracias a la recomendación de un amigo de la familia, Einstein consiguió un empleo como examinador de patentes en la Oficina de Patentes de Berna, Suiza. Este trabajo, aunque rutinario y alejado del prestigio académico que Einstein deseaba, resultó ser una bendición disfrazada. Como examinador, su tarea consistía en revisar solicitudes de patentes para dispositivos tecnológicos, desde máquinas eléctricas hasta instrumentos mecánicos. Este rol le permitió familiarizarse con una amplia gama de innovaciones técnicas y conceptos ingenieriles, lo que agudizó su capacidad para pensar de manera crítica y visualizar problemas complejos. Además, el trabajo no era excesivamente demandante, lo que le dejaba tiempo libre para dedicarse a sus investigaciones teóricas. Curiosamente, Einstein nunca dejó de valorar su tiempo en la oficina de patentes, describiéndolo años después como uno de los períodos más productivos de su vida. Fue durante su tiempo en la oficina de patentes que Einstein realizó algunos de sus descubrimientos más importantes. En 1905, conocido como su Año Milagroso, publicó 4 artículos revolucionarios en la revista científica Annalen der Physik. Estos artículos, escritos por un joven desconocido de 26 años que trabajaba en un modesto puesto administrativo,
transformaron la física moderna y catapultaron a Einstein a la fama científica. Pero lo más sorprendente es que estos descubrimientos surgieron no en una universidad prestigiosa, ni en un laboratorio avanzado, sino en los momentos robados al final de largas jornadas laborales. El primero de estos artículos abordó el efecto fotoeléctrico. Einstein propuso que la luz no solo se comporta como una onda, como se creía hasta entonces, sino también como partículas discretas llamadas cuantos de luz o fotones. Esta idea sentó las bases para la mecánica cuántica, un campo que revolucionaría nuestra comprensión del mundo subatómico. Por esta contribución, Einstein recibiría más tarde el Premio Nobel de Física en 1921. El segundo artículo trató sobre el movimiento browniano, un fenómeno observado por primera vez en 1827 por el botánico Robert Brown, quien notó que pequeñas partículas suspendidas en un líquido se movían de manera errática. Einstein proporcionó una explicación teórica convincente de este movimiento, demostrando que era el resultado de las colisiones constantes de las moléculas invisibles del líquido con las partículas visibles. Este estudio no solo confirmó la existencia de átomos y moléculas, sino que también ofreció una prueba cuantitativa de la teoría cinética de la materia. El tercer artículo fue quizás el más audaz, la introducción de la teoría especial de la relatividad. En él, Einstein cuestionó uno de los pilares fundamentales de la física clásica, la noción de que el tiempo y el espacio son absolutos e independientes del observador. Propuso que el tiempo y el espacio están interrelacionados y que su percepción depende del movimiento relativo entre el observador y el objeto observado. Esta teoría desafió siglos de pensamiento científico y abrió nuevas puertas para entender el universo. Una de sus implicaciones más sorprendentes fue la idea de que el tiempo puede dilatarse y el espacio contraerse a velocidades cercanas a la de la luz. Finalmente, el cuarto artículo derivó la famosa ecuación EI-mc2, que reveló la equivalencia entre masa y energía. Esta fórmula, simple pero profundamente poderosa, demostró que incluso una pequeña cantidad de masa puede liberar una cantidad inmensa de energía, un principio que más tarde sería fundamental para el desarrollo de la energía nuclear. Einstein escribió este artículo casi como un apéndice a su trabajo sobre la relatividad especial, pero su impacto sería monumental. Estos artículos, escritos por un joven desconocido que trabajaba en una oficina de patentes, fueron inicialmente ignorados por la comunidad científica. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a ganar atención y reconocimiento. La teoría especial de la relatividad, en particular, generó tanto asombro como escepticismo, ya que contradecía muchas de las ideas establecidas por Isaac Newton y otros gigantes de la física. Para Einstein, este período fue un momento de validación personal, pero también de frustración. A pesar de su éxito intelectual, su carrera académica seguía estancada. Solo en 1909, después de varios años de lucha y gracias al creciente reconocimiento de sus ideas, Einstein obtuvo su primera cátedra universitaria en la Universidad de Zúrich. Uno de los logros más monumentales de Einstein fue la formulación de la teoría de la relatividad general. Esta teoría amplió la relatividad especial al incluir la gravedad, describiendo cómo la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Según Einstein, los objetos masivos, como planetas y estrellas, deforman el tejido del universo, causando que otros objetos se muevan a lo largo de trayectorias curvas. En otras palabras, la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, como Newton la había concebido, sino una manifestación de la geometría del espacio-tiempo. Los objetos simplemente siguen las curvas creadas por la presencia de masa y energía. La relatividad general fue un salto conceptual tan radical que incluso Einstein mismo admitió haber dudado de su validez
en algunos momentos durante su desarrollo. Para llegar a esta teoría, Einstein tuvo que sumergirse profundamente en las matemáticas avanzadas, especialmente en el cálculo tensorial, un campo en el que no era experto inicialmente. Contó con la ayuda de su amigo y matemático Marcel Grossmann, quien lo introdujo en las herramientas matemáticas necesarias para formular sus ideas. Este proceso fue agotador y llevó a Einstein al borde del colapso físico y mental. En una carta a un colega, escribió: «Estoy trabajando febrilmente en esta teoría desde hace años, y cada paso parece ser una lucha contra lo imposible». Finalmente, tras casi una década de trabajo incansable, Einstein completó las ecuaciones de campo de la relatividad general en noviembre de 1915. Una de las predicciones más sorprendentes de la relatividad general fue que la gravedad no solo afecta a los objetos materiales, como planetas y cometas, sino también a la luz. Según Einstein, incluso los rayos de luz provenientes de estrellas distantes deberían desviarse cuando pasen cerca de un objeto masivo, como el Sol. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, ofrecía una oportunidad única para poner a prueba la teoría. Sin embargo, medir esta desviación requería observar estrellas cercanas al borde del Sol, algo que solo era posible durante un eclipse solar total. La confirmación experimental de la relatividad general llegó en 1919, gracias a una expedición científica liderada por el astrónomo británico Arthur Eddington. Eddington, un firme defensor de las ideas de Einstein, organizó 2 equipos para observar el eclipse solar total que ocurriría el 29 de mayo de ese año. Uno de los equipos viajó a Sobral, en Brasil, mientras que el otro, liderado por Eddington mismo, se dirigió a la isla de Príncipe, frente a la costa de África Occidental. Durante el eclipse, ambos equipos midieron la posición aparente de las estrellas cercanas al Sol y compararon sus resultados con mediciones previas realizadas cuando el Sol no estaba presente. Los datos mostraron que la luz de las estrellas se curvaba exactamente como Einstein había predicho. El anuncio de los resultados fue un momento histórico. El 6 de noviembre de 1919, durante una reunión conjunta de la Royal Society y la Royal Astronomical Society en Londres, los hallazgos fueron presentados oficialmente. Los titulares de periódicos de todo el mundo proclamaron: «Einstein demuestra que Newton estaba equivocado» y «Una nueva teoría del universo, las ideas newtonianas derrocadas». La noticia convirtió a Einstein en una celebridad mundial de la noche a la mañana. Su imagen apareció en portadas de revistas y fue invitado a dar conferencias en universidades de prestigio en Europa y Estados Unidos. Incluso personas sin formación científica comenzaron a hablar sobre la curvatura del espacio-tiempo. A pesar de su fama repentina, Einstein siguió siendo un hombre humilde y dedicado a la ciencia. Decía que la verdadera medida de un científico no es cuántas personas conocen su nombre, sino cuánto contribuye al entendimiento del universo. La relatividad general no solo validó las ideas de Einstein, sino que también abrió nuevas fronteras en la física y la astronomía. Hoy en día, esta teoría sigue siendo fundamental para nuestra comprensión del cosmos. Ha permitido explicar fenómenos como los agujeros negros, las ondas gravitacionales y la expansión del universo. En 2015, exactamente un siglo después de la publicación de la teoría, los científicos detectaron por primera vez ondas gravitacionales, una predicción directa de la relatividad general. Este descubrimiento confirmó una vez más la genialidad de Einstein y demostró que su visión del universo sigue siendo relevante más de un siglo después. Albert Einstein no solo fue un científico revolucionario, sino también un activista comprometido con causas sociales y políticas. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras Europa se sumía en el conflicto,
Einstein firmó manifiestos contra la guerra y abogó por la cooperación internacional como única vía para evitar futuros enfrentamientos. Sin embargo, su postura pacifista lo enfrentó a desafíos aún mayores con el ascenso del nazismo en Alemania. En 1933, tras el incendio del Reichstag y el inicio de las persecuciones antisemitas, Einstein renunció a su ciudadanía alemana y emigró a Estados Unidos, donde aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Desde allí, continuó denunciando los horrores del régimen nazi y defendiendo los derechos humanos. En 1939, Einstein tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Escribió una carta al presidente Franklin D. Roosevelt advirtiendo sobre la posibilidad de que los nazis desarrollaran armas nucleares. Esta carta, redactada junto con el físico Leo Szilard, impulsó la creación del Proyecto Manhattan, un proyecto que consistía en el desarrollo de armas nucleares. Aunque Einstein no participó directamente en él, debido a su pasado pacifista y sus vínculos con causas izquierdistas, siempre sintió un conflicto moral por haber contribuido al desarrollo de armas tan destructivas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un firme defensor del desarme nuclear y abogó por la creación de un gobierno mundial que pudiera prevenir futuras guerras. En sus últimos años en Princeton, Einstein dedicó su tiempo a explorar una teoría del campo unificado, que pudiera unificar la gravedad y el electromagnetismo, aunque nunca logró completar esta ambiciosa meta. También continuó siendo una voz activa en temas sociales, luchando contra el racismo en Estados Unidos, apoyando la causa sionista y defendiendo los derechos civiles. Su compromiso con la justicia social reflejaba su profunda convicción de que la ciencia debía servir a la humanidad. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en Princeton, dejando un legado incomparable. Sus teorías transformaron nuestra comprensión del universo y siguen siendo fundamentales para la física moderna. Pero más allá de su genio científico, su visión humanista sigue inspirando a personas en todo el mundo. Hoy, su nombre simboliza no solo el conocimiento y la curiosidad intelectual, sino también la búsqueda incansable de justicia, paz y solidaridad. Como él mismo dijo, solo una vida vivida para los demás merece ser vivida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y los logros de Albert Einstein.